Antes que nada me disculpo por no subir nada, aparte del final extendido el capítulo anterior, no le pude avanzar porque no tenía mucho tiempo para hacer la historia seguida, y no quiero que me pase lo mismo que en el capítulo 4 de mi otro fanfic, que me confundí y terminé haciendo dos versiones de la misma parte, y me tocó renovar el vídeo. Bueno, ya que expliqué lo que pasó, ahora sí nos vamos al intro. Bienvenidos a este nuevo video. Voy a hacer renuncia de derechos, no me pertenecen el anime de Re:Zero ni el personaje, el primo, créditos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. Después de que Reinhardt se llevó a Felt, el primo se quedó con Satella y un Subaru inconsciente. Satella le hizo una señal al primo para que la siga, y el primo cargó a Subaru en su hombro y siguió a Satella hasta un carruaje, y la sirvienta de pelo azul que estaba arriba del carruaje, le dijo algo a Satella y después ella le contestó. El primo no entendía ninguna palabra de lo que habló Satella y la sirvienta, pero después de hablar Satella le hizo una señal al primo que subiera al carruaje con Subaru. Después de estar en el carruaje llegaron a una mansión, y el primo bajó y los estaban esperando una sirvienta de pelo rosa, pero el primo se puso serio porque la sirvienta de pelo rosa se parece mucho a Melody. Las sirvientas, cuando miraron al primo serio, Rem se puso también seria, pero antes que pasara algo Satella las detuvo, y después le dijo a Ram que guiara a los invitados a sus habitaciones, y Ram llevó a el primo a la habitación de Subaru, y después guiando al primo a su habitación. Así todos se fueron a descansar. Al día siguiente, el primo estaba saliendo de su habitación y empezó a caminar hasta que miró a Subaru, que también estaba saliendo de su habitación, y cuando se miraron el primo le preguntó que cómo estaba, y Subaru le dijo que bien. Cuando estaban caminando para llegar a la sala, miraban que se estaba repitiendo la misma pintura, y Subaru le dijo al primo que si era un pasillo, que si no encontrabas la puerta correcta no podrán salir, y después de decirlo Subaru abrió una puerta, y el primo, mirando que Subaru abrió una puerta y había alguien, le dio un golpe en la cabeza y le dijo que primero tenía que tocar por educación y porque podría invadir la privacidad de las personas, que estaba en una casa que no conoce. Después de eso hizo que Subaru se disculpara con la chica, y Beatriz dijo que al menos había alguien con modales. Después de ese momento Subaru le empezó a decirle a Beatriz que tenía que sonreír, pero de nuevo el primo le dio un golpe en la cabeza que lo tiró al piso, y el primo se arrodilló con una pierna y le pidió disculpas a Beatriz por lo que hizo Subaru, pero Beatriz no le entendió lo que dijo. Cuando Subaru se levantó le pidió disculpas a Beatriz y luego le explicó que el primo no sabía hablar ni entender el idioma que hablan, y Beatriz dijo, ya veo, y se empezó a acercar a Subaru y al primo, y cuando ya estaba enfrente puso sus una manos en cada uno y les dio una carga de electricidad. Con Subaru él quedó tirado, pero con el primo era algo muy diferente. Con él se escuchó como un cristal romperse, y después de eso Beatriz se quedó sorprendida porque el primo no tenía prana, pero Subaru le preguntó qué le había hecho, y Beatriz le explicó que juntó el prana de su cuerpo para saber si es una amenaza, y después de eso Subaru se desmayó y el primo quedó sin saber qué hacer. Pero antes que tomara a Subaru, Beatriz le dio un libro en blanco y una pluma, y después con señal le explicó qué podía hacer para comunicarse por medio de dibujos. Después tomó a Subaru y antes de irse le dio las gracias por el libro. Después de eso llevó a Subaru a su habitación y lo dejó dormir. Después de un tiempo, el primo se fue a ver el resto de la mansión y así aprendiendo los pasillos, pero cuando estaba en el comedor se encontró a Ram que estaba preparando unas cosas para la comida de la mañana, y el primo empezó a dibujar y Ram se confundió por ver al primo dibujando, pero después de unos segundos le enseñó el dibujo y Ram curiosa miró el dibujo y era el primo preguntando que si la podía ayudar en algo. Así Ram entiendo el mensaje y le hizo una seña para que entienda que no necesita ayuda. Así también el primo captando la señal y se fue del comedor y se fue a explorar más los pasillos, y pasaron 30 minutos y el primo miró que las dos gemelas se fueron a la habitación de Subaru y entraron, pero se escuchó un grito y el primo fue corriendo y entrando a la habitación de Subaru, pero miró que Subaru estaba asustado y rápido hizo el signo de interrogación en su libro,
y después se lo enseño a las gemelas preguntando qué había pasado, pero tampoco sabían qué había pasado, así mejor se fueron junto al primo. Después de lo que pasó con Subaru, pasa todo como la historia original, hasta la parte de que Subaru habla con Roswaal. En ese momento toca la puerta el primo y entra y le preguntó a Subaru que si estaba bien, y Subaru le dijo que estaba bien, que no se preocupara, y Roswaal, escuchando el intercambio de palabras, le pregunta a Subaru que si puede entender el idioma que habla el primo, y Subaru le dijo que sí, que él tampoco sabe el idioma que hablan, pero Roswaal le dice a Subaru que le pregunte al primo, que el que quiere de recompensa por haber ayudado a Emilia, así Subaru traduciendo, y el primo primero le preguntó qué iba a hacer Subaru y él dijo que iba a estar aquí, así que el primo decidió en quedarse como empleado. Antes que se fuera el primo, Subaru le dijo que si podía esperar y el primo accedió, quedándose en una esquina de la habitación. Después llegó Beatriz, y después de la conversación de la historia original, le dijo que apestaba al aroma de la bruja y también dijo que el primo también tenía ese olor pero en menor potencia. Después Subaru intentó extorsionar a Beatriz con Pac, pero el primo hizo un movimiento y Subaru se arrepintió, pero aún así le pidió un favor a Beatriz de protegerlo hasta las 5 mañana y después se dirigió hacia el primo y le dijo lo mismo pidiéndole que lo proteja y el primo aceptó. Después de eso saltamos al día siguiente, ya que el primo es parte del personal de la mansión, le dieron su parte de trabajos. Después que acabó su parte de trabajos, se fue a descansar afuera de la mansión, pero llegó Remy con una pequeña libreta, hizo un dibujo preguntándole que si la ayudaba a comprar unas cosas en una aldea que estaba cerca, y el primo aceptó y se fue. Estando en la aldea, Remy hizo las compras y el primo cargándolas. Cuando pasaron cerca de unos niños y Rem se acercó y los niños y le enseñaron un pequeño perro, pero Rem lo iba a acariciar pero el perro la mordió y los niños se disculparon con Rem pero ella les dijo que no era nada grave, y se acercó con el primo y fueron a comprar las últimas cosas, y se fueron a la mansión. Llegando se encontraron con Roswaal que ya iba de salida, así le dejó encargada la mansión al primo pero él no lo entendió, pero Ren dibujó y le enseñó un dibujo de él defendiendo la mansión, así ya entendió y hizo una señal que defenderá la mansión con su vida, pero tanto como Roswaal, Ram y Rem no entendieron lo que hacía, pero Roswaal se despidió y se fue volando. Cuando Rem y el primo fueron a llevar las compras a la cocina, Ren se empezó a sentir cansada, y le dibujó al primo, que iba a descansar porque se siente muy cansada, así se fue a su habitación y el primo terminó de ordenar las compras que quedaban y se fue a revisar que Rem estuviera bien. Cuando estaba caminando por el pasillo miró que Ram también estaba dirigiéndose a la habitación de Rem, y el primo aceleró el paso para llegar con ella para entrar juntos. Cuando ya está al lado de ella se confundió el por qué la estaba siguiendo, pero miró que el primo sacó el libro por donde se comunica y le enseñó un dibujo de Rem, así entendió que él la quería ver y dejó que fuera con ella, a la habitación de su hermana.